Hola a todos, continuamos con nuestro módulo de Cinema 4D. En el vídeo anterior hemos estado aprendiendo básicamente a gestionar un poco mejor o a trabajar un poco mejor con el gestor de objetos. Hemos aprendido para qué sirven todos estos botoncitos que tenemos aquí al lado de cada objeto, para qué sirve ese checkbox. Hemos aprendido a manejar los objetos en el apartado de básicos en el gestor de atributos. Hemos aprendido también a poner iconos y para qué sirve todo esto. Hemos visto también cómo podemos trabajar con layers y para qué sirven. Y por último profundizamos brevemente en las opciones un poco más avanzadas que tienen todos estos objetos paramétricos. Vamos a empezar a ver hoy un poco algunos menús que tenemos por aquí arriba, que no hemos visto todavía nada. Vamos a ver en principio los más sencillos, pero que vamos a necesitar ya para ir guardando, ir abriendo nuestros proyectos. Voy a empezar por aquí, por el menú File. Bueno, que este menú en realidad lo contienen casi todas las aplicaciones, ¿no? Entonces aquí en el menú File nos permite crear nuevo proyecto, abrir un proyecto que tengamos guardado, importar un proyecto y volver sobre un proyecto sobre el proyecto guardado. Esto significa que si hemos hecho cambios podríamos volver a la versión guardada de nuestro proyecto. Podemos cerrar también aquí nuestro proyecto, cerrar todos los proyectos. Esto se refiere a cuando tenemos aquí varios proyectos abiertos. Aquí abajo nos van saliendo diferentes proyectos que vamos a poder directamente abrir o cerrar, ¿vale? Salvar proyecto nos permite salvar nuestro proyecto como nos permite guardar este proyecto con otro nombre. Salvar incrementalmente lo que va a hacer es guardar este proyecto con un número incremental, ¿vale? Va a sumar números enteros al proyecto. Y esto está bastante bien, ¿vale? Para ir guardando copias de seguridad de nuestros proyectos. Salvar todos los proyectos, lo que va a hacer es guardar todos los proyectos que tengamos aquí. Salvar el proyecto con asset, este es bastante interesante porque lo que hace es guardar automáticamente todas las imágenes que estamos usando en nuestras texturas, nos las guarda en una carpeta que se llama TEX y nos permite guardar esas imágenes dentro de esa carpeta. Vamos a ver cómo se haría, ¿vale? Aquí en este caso yo lo que he incluido con respecto al proyecto que estábamos trabajando ayer, he incluido un objeto cielo y he creado un material. Ese material, en lugar de activar el color, lo que he hecho ha sido activar el canal de luminancia y le he cargado una imagen HDR. ¿Vale? Entonces, cuando guardamos nuestro archivo, salvar nuestro archivo con asset, lo que hacemos es decirle que, oye, guárdanos el ejercicio con asset, ¿vale? Voy a sobreescribir este archivo, ¿vale? Pues ya lo tengo hecho y vamos a fijarnos un momento en qué es lo que ha pasado en ese proyecto. Lo que sucede cuando guardamos un proyecto con asset, lo que hace es guardarnos, como os comentaba, una carpeta que se llama TEX, que lo que hace es guardarnos las imágenes que hayamos usado en nuestros materiales, ¿vale? En este caso esto es una imagen HDR. Entonces, aunque yo la tengo guardada en mi disco duro, en lugar de referenciarlo a lo que es mi biblioteca de materiales y de texturas, lo que hago es guardarla de manera independiente en el proyecto. Y eso, de momento, o hasta el momento, me parece una de las maneras más seguras de poder mantener todas las texturas de vuestros proyectos sin perderlas, con el paso del tiempo. Ya sabéis que si cambiamos el nombre del directorio donde están guardadas esas texturas, Cinema 4D no va a localizarlas y no va a poder mostrarnos las texturas si no las localiza. Entonces, de esta manera guardamos en una carpeta el proyecto que contiene el archivo Cinema 4D y con una carpeta de texturas que contendrá todas las texturas que hayamos usado en esa escena. Y aquí me está guardando también un backup que vamos a aprender a hacerlo ahora, ¿vale? Entonces yo os recomiendo que intentéis utilizar, siempre que podáis, cuando ya hayáis cargado alguna textura, salvar el proyecto con asset para que os cree automáticamente esa carpeta de texturas.
Bueno, vamos a seguir. Salvar objeto seleccionado como, bueno, pues cuando tenemos un objeto seleccionado podemos guardar ese objeto, ¿vale? Independientemente de nuestra escena. Salvar proyecto para Cineware, bueno, pues esto sirve para... Cineware es un plugin que se utiliza en After Effects y que conecta o hace de puente entre Cinema 4D y After Effects. Llegado el momento, aprenderemos cuáles son las técnicas para intercambiar archivos entre Cinema 4D y After Effects. Y bueno, yo os daré mis recomendaciones por la experiencia que yo pueda tener. Salvar todas las tomas con asset. Esto de tomas se refiere a este apartado que hay aquí, debajo del gestor de objetos, tenemos las take, ¿vale? Que son tomas. Aquí podríamos crear tantas tomas como quisiésemos para una misma escena. Y bueno, existen varias formas de utilizar el gestor de tomas, pero imaginaos una en la cual tenemos una escena con 3 cámaras diferentes que nos van a permitir crear 3 tomas diferentes, cada una con cada una de las cámaras. La primera cámara podría venir desde el 0 hasta el 30, la segunda desde el 31 hasta el 60 y la tercera desde el 61 hasta el 90. Entonces, en lugar de tirar la primera cámara y, bueno, una vez que acabe, empezar a tirar la segunda y luego la tercera, haciéndolo de manera manual, de esta manera podemos hacer con checkbox, seleccionar qué cámara queremos tirar y qué configuración de render queremos utilizar. También puede ser útil a la hora de optimizar nuestros procesos de trabajo y lo veremos detenidamente cuando lleguemos a ese apartado. Aquí lo que se nos permite es guardar todas las tomas con sus assets de manera independiente, por si en un momento determinado queremos partir esa escena. Bueno, el de abajo vamos a necesitar tener una escena marcada para que esto funcione, ¿no? El marcado es aquí haciendo un checkbox. Bueno, pues ahora sí que podríamos guardar esa escena, ¿no? Aquí en realidad no hay escenas porque, bueno, estamos trabajando como en un main, ¿vale? Como en un máster de lo que es la escena principal. Luego se pueden ir creando y haciendo aquí como un árbol donde vamos a poder incluir nuestras escenas. Vale, luego tenemos diferentes formatos de exportación, ¿vale? Dependiendo de nuestras necesidades podremos exportarlo. Normalmente se suele exportar en OBJ o en FBX, incluso tenemos para exportar en Illustrator. Alembic también es un formato en el que se suele exportar. Bueno, pues esto cada uno o cada circunstancia nos va a requerir que utilicemos un formato de exportación. Y en archivos recientes lo que vamos a tener son una serie de archivos que hemos utilizado en nuestros proyectos, ¿vale? Y de esta manera dejamos terminado y visto lo que es el menú File. Y fijaos que aquí en muchas ocasiones tenemos el chivato de las teclas rápidas que nos van a permitir, bueno, pues hacer algunos procesos un poco más rápido, ¿vale? Entonces, si no os acordáis, siempre, bueno, pues os podéis ir fijando en cuáles son las teclas rápidas y poco a poco ir aprendiéndolas. Vale, el segundo menú que vamos a ver, que tampoco tiene demasiado, es el menú Editar. De aquí lo importante es que vamos a ver es Project Settings y las preferencias para ver un poco qué es lo que tenemos que hacer. Vale, aquí, bueno, pues tenemos el típico undo, ¿vale? Que nos permite ir hacia atrás, ¿vale? Si me vengo aquí con undo, lo que hago es dar un paso atrás. En realidad es este símbolo de aquí, ¿vale? Undo y redo nos sirven para ir hacia detrás y hacia adelante en los pasos. Es bastante común, así que esta tecla rápida yo os recomiendo que os la aprendáis, ¿vale? El comando Z o comando I, ¿vale? Son estos dos símbolos de aquí y con comando Z, bueno, o con comando I podemos avanzar y retrasar en lo que son nuestros pasos. Aquí tenemos otra opción que es Undo Action, vamos a explicarlo brevemente. Bueno, si yo voy seleccionando, por ejemplo, con Shift diferentes elementos, en realidad no estoy haciendo cambios en mi escena, solamente estoy haciendo cambios en lo que es la selección. Si yo luego vengo y selecciono solamente la esfera verde, yo puedo venir aquí a
undo action, que lo podemos hacer con Shift y Z. Y fijaos, cuando hacemos undo action, vuelve otra vez a seleccionarme los 4 objetos. Si vuelvo a darle, ¿vale? Ahora me está seleccionando 3, luego 2 y luego 1. Entonces se refiere a cuando realizamos algún tipo de acción y realmente no estamos haciendo cambios de posición en la escena ni de escala, simplemente estamos, bueno, pues haciendo algún tipo de selección o haciendo algún tipo de acción con nuestro ratón. Bueno, pues esto nos permite ir hacia atrás, ¿vale? Cortar, lo que hace es cortar un elemento, ¿vale? Desaparece, lo quita de nuestra escena, se queda en memoria y pulsando comando V lo podemos volver a pegar, ¿vale? Tenemos cortar con comando X, copiar con comando C y pegar con comando V, ¿vale? Estas 3 teclas rápidas también son comunes en diferentes aplicaciones, ¿vale? Entonces sí que también es conveniente que conozcáis, o ya deberíais a lo mejor conocer lo que son estas 3 teclas rápidas para hacer copias rápidas de lo que son nuestros objetos. Y pegado. Bueno, borrar significa eliminar el objeto de nuestra escena, y vamos a ver qué significa esto de Project Settings. Bueno, el Project Settings, lo primero que viene en el primer apartado, lo primero que podemos hacer es escala de proyecto, está 1, bueno, pues si damos aquí podemos modificar la escala del proyecto. Si nos fijamos, voy a cancelar aquí. Si nos fijamos, realmente ese apartado también lo tenemos aquí, en escala de proyecto. ¿Vale? Es exactamente el mismo. Entonces, esto serían 2 maneras, o aquí lo que han hecho ha sido sacar la escala de proyecto fuera del Project Setting, pero aquí podemos acceder realmente al mismo menú. Esto ya comenté en el vídeo anterior que sucede una y otra vez. Hay muchas maneras de acceder a diferentes comandos. Aquí en la escala de proyecto podemos hacer un cambio de escala. La escala actual sería el current scale y la escala objetivo sería la escala al cual queremos hacer cambios. Aquí fijaos que vienen también las unidades de medida y bueno, de aquí poco más quiero explicar. Aquí también tenemos las unidades de medida. Bueno, de aquí es importante los frames por segundo, ¿vale? El FPS se refiere a la cantidad de frames por segundo que va a tener nuestro proyecto. Aquí es importante que definamos desde un primer momento, ¿vale? Nos venimos a Render Settings y a Project Settings, y desde un primer momento que intentemos definir cuál va a ser la velocidad de frame por segundo a la que va a trabajar nuestro proyecto. En Estados Unidos se suele trabajar a 30 frames por segundo, en Europa se suele trabajar a 25 frames por segundo, y es importante que si ponemos 25 frames aquí, pongamos 25 frames en el frame rate, ¿vale? ¿Por qué? Porque si yo pongo aquí 30, ¿vale? El problema que me puedo encontrar es que me salgan en realidad decimales. Fijaos, si yo pongo 25 aquí en la configuración de render y 30 frames por segundo en el Project Settings, fijaos que me dice que estamos en el frame 37,20. Y eso no es posible porque un frame es una imagen estática y debemos contarlo como números enteros. Entonces no podemos tener el frame 37,20. En realidad tenemos que tener o el frame 36 o el 37 o el 38, nunca un número decimal, ¿vale? Aquí en el... Entonces lo más lógico y lo que yo os recomiendo es que desde un primer momento defináis los frames por segundo en el Project Settings, y aquí en el frame rate también lo pongáis exactamente igual para que os funcione esto adecuadamente. Vale, en 24, por ejemplo, en 24 frames por segundo se trabaja en el cine. Vale, yo ahora ya cuando me muevo por aquí, bueno, pues va con números enteros correlativos. Vale, aquí tenemos, junto con los frames por segundo, tenemos bueno, una serie de parámetros que yo normalmente, voy a volver a ponerlo a 30 frames por segundo, por ejemplo. Vale, voy a cerrar aquí el Render Settings. Aquí tenemos una serie de parámetros que yo normalmente no modifico aquí, sino que los modifico en esta línea de tiempo.
¿vale? Si os fijáis, cuando cojo este manejador de la línea de tiempo, el project time, este valor va cambiando, ¿vale? Si lo muevo hasta el 60, bueno, aquí me pone 60. Si lo muevo hasta el 80, aquí me pone 80. De hecho, si me vengo al 0 y le doy al play, vais a estar viendo que esto empieza a recorrer lo que es mi escena, que tiene 90 frames, ¿vale? Va desde el 0 hasta el 90. De hecho, tenemos también como un mínimo time, ¿vale? Un valor mínimo de tiempo que está en 0, un valor máximo de tiempo que son 90 frames. Y luego tenemos también un previo, ¿vale? Y el previo se refiere realmente a cuánto de esta línea de tiempo me está mostrando en los visores. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, pues que podríamos realmente poner el principio de nuestra animación en el frame 30 y el final lo podríamos poner en el frame 60 y solamente en nuestros visores estaríamos viendo ese segundo, esos 30 frames, los estaríamos viendo en ese visor. Fijaos que yo lo estoy moviendo con este manejador, ¿vale? Simplemente hago clic y arrastro y estos valores están cambiando constantemente. Entonces no tiene que ver con lo que es el tamaño real de lo que es mi animación, sino con lo que es el previo. Entonces, bueno, depende de nuestras circunstancias, podremos o querremos hacer que una parte de la animación sea mostrada solamente en el visor y se repita en loop. No tiene por qué ser siempre la animación entera. De hecho, nosotros tenemos aquí para introducir también parámetros. Podríamos decir que fuese una animación de 120 frames. Entonces, al cambiar, fijaos, el máximo valor del tiempo se ha cambiado a 120, pero el previo sigue estando en 90. ¿Vale? Si quiero que sea toda la animación, tendría que arrastrarlo hasta el final. ¿Vale? Lo que quiero decir es que al final, en lugar de estar metiendo aquí parámetros en el Project Settings, normalmente este tipo de manejo se suele hacer aquí en esta línea de tiempo, que bueno, está bastante bien porque nos permite hacer muchas cosas y tiene un tamaño muy reducido. Entonces, todos estos parámetros se refieren en realidad a todos estos valores. Podríamos empezar la animación en el menos 60, por ejemplo. Fijaos, el tiempo mínimo sería menos 60. Y podríamos ir hacia atrás y tendríamos aquí números negativos. ¿Vale? Normalmente, se suele empezar desde 0 y se determinan una serie de valores y ya está. Vale, tenemos aquí el nivel de detalle. El nivel de detalle podemos hacer cambios en el nivel de detalle de toda nuestra escena. Imaginemos que tenemos que que estamos modelando la ciudad de Nueva York. Bueno, pues en lugar de tener en nuestros visores, como ya comenté ayer, un montón de detalle, a lo mejor no necesitamos tener un montón de detalle para poder trabajar. Entonces aquí podemos bajar a un 50%. ¿Vale? Fijaos cómo la esfera, o sobre todo se nota en las esferas, han bajado su nivel de detalle y eso no significa que se vaya a renderizar con menor detalle. Simplemente estamos bajando directamente el nivel de detalle en lo que son nuestros visores. Incluso podríamos ponerlo a 10% y fijaos cómo, en este caso ya todos los elementos se notan que han perdido detalle. Entonces, esto nos permitiría a lo mejor movernos más rápidamente por nuestra escena sin estar perdiendo lo que es movilidad, por así decir, o tiempo de reacción cuando estamos trabajando con Cinema 4D. Y cuidado porque aquí en este caso sí que afecta, ¿vale?, a lo que es el nivel de detalle de lo que es el visor, pero no afecta cuando lo tiramos en un render. Esto lo podemos utilizar entonces dentro del Project Setting para darle más o menos nivel de detalle a lo que son nuestros objetos en los visores de imagen. Aunque tiremos esto en el visor de imagen y se vea mal, pues no pasaría nada, por ejemplo, si lo tirásemos en el render, ya que en el render sí que saldría con toda la calidad. Entonces os dije que hay muchas maneras de utilizar o de agilizar el proceso para que funcionen mejor nuestros recursos. Pues esta es una de las maneras.
el render load in editor. Si activamos esto, bueno, pues podemos evitar que realmente cuando hacemos un render en el editor nos salga en baja resolución, ¿vale? Si activamos esto de aquí, este checkbox, aunque el nivel de detalle en nuestros visores sea de un 10%, cuando queremos hacer una previsualización en el editor, bueno, pues sí que nos lo va a mostrar en alta calidad. Por debajo del nivel de detalle tenemos para activar y desactivar directamente en nuestro proyecto todos los elementos, por ejemplo, que estén animados, ¿vale? También podríamos desactivar, por ejemplo, todos los generadores. Esto funciona exactamente igual que cuando hemos estado viendo las layers, ¿vale? Cuando desactivamos los generadores, estos dejan de calcularse. Bueno, pues nosotros tenemos una opción en todo nuestro proyecto, en lugar de que sea solamente en un layer, para desactivar los generadores en un momento concreto. Podemos desactivar también el sistema de movimiento, podemos desactivar el uso de expresiones y también podríamos desactivar, por ejemplo, lo que son los deformadores. Bueno, aquí tenemos el color por defecto que va a usar nuestra aplicación cuando creemos un nuevo elemento. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que cuando creamos, por ejemplo, un cubo, ¿vale?, nos lo crea de un color determinado. Pulso comando D, vuelvo otra vez aquí. Si, por ejemplo, lo pusiésemos en color, bueno, directamente en rojo, y creásemos un cubo o cualquier elemento, ¿vale? O voy a crear, por ejemplo, una cápsula, ¿vale? La cápsula nos la pone automáticamente de color rojo. Tenemos para ponerla un 60% de gris, en un gris azulado o como el color que nosotros queramos. ¿Vale? Este sería el color gris azulado y este sería el 60% de gris, que es como viene en principio en esta versión R21. El View Clipping, os voy a enseñar rápidamente qué significa para que lo entendáis. Bueno, cuando nos acercamos mucho a un elemento, imaginaos que nos acercamos mucho a este cubo, a esta esquina de aquí. Bueno, va a llegar un momento en el cual la esquina va a desaparecer, ¿vale? Y nos empieza a mostrar el interior de ese cubo. Bueno, estos en realidad es que estamos más cerca de 1 centímetro de este cubo, entonces a partir de ese momento deja de calcularlo y nos desaparece realmente de nuestro visor ese cálculo, ¿vale? Y lo mismo sucede cuando estamos muy lejos, ¿vale? Cerca sería 1 centímetro. Bueno, si nos acercamos aquí, por ejemplo, y lo ponemos a 10 centímetros, vamos a ver que eso comienza a suceder mucho antes, ¿vale? Eso comienza a suceder mucho antes, ¿vale? Y lejos, bueno, pues exactamente igual. Esto con lo que evitamos es, bueno, pues que Cinema 4D esté calculando realmente cosas que probablemente no estemos viendo. Si tenemos, por ejemplo, una escena enorme y hay un montón de edificios a lo lejos, a lo mejor no es necesario que aquellos edificios que están a lo lejos sean calculados por Cinema 4D en los visores. Vale, esto también lo tenemos en las cámaras. Si nos venimos a la cámara, en detalles, tenemos un Enable Near Clipping y un Enable Far Clipping. Si yo me vengo aquí a la cámara, entro dentro de la cámara y pongo 20 centímetros, ¿vale?, para la parte más cercana. Si me vengo aquí, vais a ver que enseguida, ¿vale?, se empieza a dejar de ver esa esquina. Si yo cambio aquí a 10, debería empezar a dejar de calcularse. Entonces, bueno, esto nos permite que cuando los objetos están muy cerca de nuestra cámara, bueno, pues que dejen de calcularse. Vale, continuamos. Pulso comando D de nuevo para entrar en Project Settings. Vale, vamos a explicar rápidamente qué significa Linear Workflow, ¿vale?, y el tipo de color que estamos trabajando, con el que vamos a estar trabajando.
El flujo de trabajo lineal, en realidad si lo desactivamos, vemos que hay un cambio a nivel de iluminación, ¿vale? Y si lo ponemos en lineal, por ejemplo, el Input Color Profile, vamos a ver que el color es, bueno, realmente bastante feo, pero es que en realidad el color a lo mejor a nivel natural sí que es así. Para hacer este ajuste, bueno, lo suyo es trabajar en un flujo de trabajo lineal, pero el color profile tenerlo en sRGB. Este yo creo que es el mejor sistema para trabajar a nivel de color, porque bueno, si trabajamos en lineal, aunque sea lo más cercano a la realidad, bueno, pues realmente es un poco más feo, por así decir, cómo representa los materiales, las luces, etcétera. Entonces, bueno, esto lo podemos dejar así. Y bueno, de aquí yo creo que no vamos a ver nada más. Bueno, en Info, dentro del Project Setting, tenemos un apartado de Info donde aquí podemos poner el autor, ¿vale? El copyright, información sobre el proyecto, y aquí nos viene, bueno, pues un montón de información de, bueno, con qué versión hemos creado Cinema 4D, nos viene un previo de imagen de lo que esté salvado en ese momento, la fecha, etcétera, etcétera, ¿vale? Con respecto a dinámicas, bueno, aquí tenemos unas dinámicas que afectan a lo que es todo nuestro proyecto. Cuando nos referimos a dinámicas es, bueno, que Cinema 4D tiene un motor de físicas que realmente, bueno, pues si le decimos que ciertos objetos sean afectados por la gravedad, bueno, pues van a ser afectados por la gravedad. Entonces, tenemos ciertos parámetros aquí que nos van a ayudar a, bueno, controlar a lo mejor esa física, ¿vale? O esas dinámicas dentro de Cinema 4D. En este caso tenemos una gravedad de 1000 centímetros. Si pusiésemos un número, lo que va a suceder es que los objetos van a caer, ¿no?, hacia abajo, como sucede en el mundo real. Si pusiésemos aquí un número negativo, bueno, pues los objetos en realidad flotarían. Vale, luego podemos cachear lo que es el tema de las dinámicas. Tenemos aquí un apartado de expertos que, bueno, veremos cuando estemos trabajando con dinámicas. Y bueno, aquí para un tema de visualización de dinámicas. Referencing, bueno, esto es para referencias externas que tengamos de nuestro proyecto, un listado de tareas para hacer, ¿vale? Y un key interpolation, que esto se refiere a, bueno, a cómo queremos que sean las interpolaciones de movimiento en nuestros proyectos. ¿Vale? Tenemos en spline, lineal y por paso. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues vamos a crear rápidamente un nuevo ejercicio y vamos a ver qué significa esto de interpolación lineal o interpolación en spline. Vale, ya todavía no estamos metidos en temas de animación, pero bueno, vamos a ver rápidamente en qué consistiría esto. Bueno, si yo tengo un cubo y deseo hacer una animación, hay muchas maneras de hacerlo, ¿vale? En este caso voy a hacer una animación muy sencilla de un cubo que empiece aquí, ¿vale?, que vaya hasta aquí y que vuelva a su posición original, ¿vale? Podría dar a esta llave, pero se me guardarían un montón de datos dentro de lo que es el cubo en las coordenadas que realmente no quiero que guarde, ya que aquí en este caso, bueno, me guardaría, por ejemplo, todos los ejes, tanto X como Y como Z, dando a esta llave, ¿vale? También me guardaría, como tengo esto activo, me guardaría, por ejemplo, la rotación, la escala, etcétera. Entonces, otra manera de hacer una animación sería venirnos al eje donde queremos hacer la animación, en este caso en el Z, me vengo al frame 0, pulso aquí, lo convierto, bueno, hago un keyframe aquí en 0, ¿vale? He dado sobre este botoncito. Siempre que veamos este indicador, significa que es un parámetro que va a poder ser animado. Bueno, si me vengo al 90, vuelvo a hacer clic, ¿vale? Y ahora me voy a venir al 45, voy a desplazar el cubo hasta esta posición. ¿Ves que se pone en amarillo? Bueno, necesitaría darle otra vez. ¿Vale? He marcado 3 keyframes. Bueno, pues simplemente si le doy a animar, vemos que tiene una animación
en la cual al llegar al punto se frena, ¿vale? Hace una desaceleración y luego vuelve a acelerar, ¿vale? Hasta que alcanza la máxima velocidad en el centro de lo que es la animación, ¿no? Bueno, si nos venimos a Windows, Timeline, F-Curve, ¿vale? Podemos sacar las curvas de esta animación y vemos lo que está pasando. Bueno, esto es una interpolación en spline, ¿vale? Donde empieza a acelerar lentamente, aquí alcanza velocidad, vuelve a frenar, ¿vale? Y vuelve a bajar velocidad. Cuando nos referimos a una interpolación lineal, bueno, pues si le doy aquí a este icono de aquí, ¿vale? Veis que pone linear. Si le doy, se refiere a este tipo de movimiento. Y bueno, en este tipo de movimiento, como veis, es una velocidad constante, ¿vale? Entre los puntos. Vale, esto lo iremos viendo con detenimiento, pero bueno, lo que quería era que entendieseis es que cuando dentro del Project Settings nos venimos en Key Interpolation, aquí le estamos diciendo que la interpolación la queremos en spline. Por eso cuando creamos una animación, voy a ponerlo un poco más pequeño, ¿vale? Si queremos centrar esta imagen sucede igual que cuando estamos en los visores, pulsamos H y nos muestra toda la animación. Bueno, si lo hubiésemos tenido en linear, bueno, directamente nos hubiese hecho este tipo de animación. Como lo teníamos en spline, ¿vale? Pues nos ha creado esa otra animación, ¿vale? Donde se ralentiza o se acelera cuando va en el punto medio, se ralentiza cuando va a llegar al otro punto, ¿vale? Todo esto, bueno, se puede controlar para, bueno, pues hacer que unas partes y otras, ¿vale? Aceleren y frenen. Esto lo veremos cuando estemos trabajando en animación, ¿vale? Pero si selecciono los 3 puntos, con Shift voy a seleccionar los 3 puntos, los pongo en lineal, ¿vale? En realidad lo que hace es un movimiento, bueno, constante. Bueno, si vuelvo atrás, he estado tomando comando Z para volver atrás. ¿De qué otra manera podríamos convertir estos keyframe en keyframe lineales? Bueno, si cogemos y hacemos clic sobre el keyframe, como veis me dice, oye, este es el valor de tu keyframe. ¿Tipo de interpolación? Bueno, pues viene en spline. Si yo lo cambio aquí a lineal, ¿vale? Fijaos lo que ha pasado aquí, ¿vale? Ya ahora me lo he hecho en lineal. Si me vengo al 45, vuelvo a hacer lo mismo, pulso lineal, ¿vale? Y ya vuelvo a tener otra vez esto como una interpolación lineal. Vale, pues esto era un poco lo que os quería enseñar de este asunto de la interpolación lineal. Project Info lo que nos puede proporcionar es información de la cantidad de elementos, ¿vale? Si yo vengo a Project Info, me dice aquí, oye, tienes 7 objetos seleccionados, en total son 8 puntos, porque aquí dentro estoy usando también un cubo, ¿vale? La cantidad de polígonos que tiene 6, porque en realidad solamente cuenta los polígonos del cubo, y la memoria que me está ocupando, ¿vale? Aquí podemos saber, bueno, la selección, estructura, texturas que estamos utilizando, etcétera. Entonces aquí dentro de editor tenemos como una información del proyecto a nivel técnico. Bueno, escala de proyecto ya hemos visto antes que servía para modificar la escala de proyecto. Vamos a ver ahora qué podemos cambiar aquí en las preferencias. Bueno, en las preferencias me ven a ir al principio de todo. Bueno, pues aquí podemos hacer cambios en idioma, si tenéis diferentes idiomas. Podemos modificar nuestro entorno de trabajo de oscuro, podemos cambiarlo a claro si nos gusta más. Vale, yo voy a dejarlo aquí en oscuro. Con el Highlight Features, ¿vale? Lo que podemos hacer en realidad es que nos indique Cinema 4D qué cosas nuevas ha incluido dentro de las diferentes versiones. Tenemos cosas nuevas desde la 19 hasta la 21. Lo que es nuevo nos indica con un color amarillo, bueno, pues que hay novedades dentro de lo que es
ese apartado. Iremos viendo las novedades de Cinema 4D R21, pero sobre todo se deben a novedades de organización a nivel de menús, iconos, etcétera. Vale, se han tomado su tiempo en tenerlo todo quizás un poco mejor organizado. Bueno, aquí podemos modificar, por ejemplo, la tipografía que queremos usar dentro de lo que es nuestro entorno de trabajo. Y bueno, aquí tenemos diferentes opciones para el tema de la interface. Yo de aquí, bueno, por ejemplo, cuando insertamos un nuevo objeto, cuando creamos cualquier tipo de objeto, le estamos diciendo aquí que inserte el nuevo objeto en la parte superior de nuestro proyecto. ¿Vale? Podríamos hacerlo hijo de otro objeto, etcétera. Yo os recomiendo que lo dejéis aquí en top. ¿Vale? Cuando copiamos y pegamos también dejarlo en top, porque luego os voy a enseñar una serie de teclas rápidas que nos van a permitir crear diferentes objetos en diferentes sitios, como padre, como hijo, de lo que son los diferentes elementos que tengamos seleccionados. Entonces, esto, bueno, lo podéis dejar ahí en top. Bueno, de aquí no vamos a tocar nada. OpenGL, vamos a ver ahora un poco en qué consiste o qué significa esto de OpenGL. Aquí, cuidado, porque dice, bueno, cuidado, cambiar cualquier opción del OpenGL puede tener un impacto en la estabilidad dramático de nuestro sistema. Entonces, yo os recomiendo que aquí tampoco toquéis demasiado, ¿vale? Vamos a conocer ahora qué es esto del OpenGL. Bueno, aquí de vista nada. Files. Bueno, aquí podemos poner la cantidad de archivos recientes que tenemos aquí, ¿vale? Cuando creamos archivos recientes, bueno, pues podemos tener hasta, en este caso yo tengo puesto 20, podéis tener menos o podéis tener más. Esto sí que es importante, ¿vale? El tener un auto guardado activo, ¿vale? Yo lo tengo puesto que salve cada 5 minutos y que tenga un límite de copias de 10 copias. Bueno, esto es interesante y a mí sí que me ha salvado de en algunos proyectos, porque cada 5 minutos y de manera automática va guardando el archivo tal y como lo tenemos. Entonces pueden darse las circunstancias, por ejemplo, de pues que llevemos un rato sin salvar después de haber trabajado y por lo que sea de repente, bueno, pues se puede ir la luz o podemos tener un bloqueo en nuestro equipo. Podemos meter un parámetro que Cinema 4D se ponga a calcularlo y resulte imposible para él y tengamos que forzar la salida de la aplicación. O incluso hay veces que a lo mejor hemos hecho un guardado normal y cuando volvemos a abrir ese archivo resulta que no puede abrirlo porque no ha conseguido guardarlo adecuadamente. Es raro porque Cinema 4D me parece una aplicación que es bastante estable, pero son tipos de circunstancias en las cuales, bueno, pues tenemos que tener las espaldas bien cubiertas y esto es una buena solución, ¿vale? Vamos a tener de cada proyecto, una vez que lo salvamos, dentro del proyecto nos va a ir guardando una serie de copias. Como veis, yo en el ejercicio que tengo aquí guardado, donde os mostraba dónde tenía la textura, resulta que tengo aquí una carpeta backup que ha ido creando él de manera automática. Y aquí lo que va haciendo es guardando, bueno, todos estos ejercicios, bueno, va haciendo como una copia de seguridad donde se especifica, bueno, pues la fecha en el cual fue creado este proyecto y imagino que lo otro es la hora a la que ha ido guardando. El caso es, bueno, pues que tenemos una serie de archivos guardados y cuando llegue hasta 10 empezará a guardar otra vez por arriba, ¿vale? Y cada 5 minutos va actualizando esa información. Así que, bueno, esto para mí ha sido muy útil. Aquí yo le estoy diciendo que en lugar de que me lo guarde en un directorio diferente, bueno, que me lo guarde dentro del directorio del proyecto. Bueno, pues vamos a seguir aquí, por ejemplo, en unidades. Bueno, pues podemos cambiar lo que son las unidades de nuestro Cinema 4D para trabajar en centímetros, en milímetros, en kilómetros, metros. Bueno, pues dependerá un poco del tipo de proyecto que nosotros tengamos que hacer. Yo normalmente trabajo en centímetros. Las unidades de animación, bueno, normalmente se hacen, o nosotros vamos a trabajar con frame. ¿Vale? El rango de color lo vamos a tener de 0 a 255.
¿vale? Podemos tenerlo de 0 a 100%, pero bueno, de 0 a 255 con respecto al rojo, al verde y al azul cuando trabajamos en RGB. Bueno, y de aquí en memoria, por ejemplo, bueno, sí que podemos tener, por ejemplo, en el proyecto, podemos tener la cantidad de veces que vamos a tener para pasos en el Undo, ¿vale? Cuando hemos estado comentando esta herramienta de Undo, son pasos hacia atrás. Bueno, pues yo aquí lo tengo puesto para que yo pueda dar 99 pasos hacia atrás, ¿vale? Aquí, bueno, pues esto lo que va haciendo, claro, va ocupando memoria, ¿no? Va guardando en memoria todos los pasos, entonces, bueno, normalmente no sé si viene con 30 pasos, bueno, yo lo he puesto aquí con 99. Luego en el render de desplazamiento dependerá un poco de la memoria que tenga vuestro equipo, yo lo tengo puesto a 4096. El texture Undo tengo aquí puesto 75. En el Picture Viewer lo tengo puesto a 4096 de memoria también. Esto es el visor de imágenes, ¿vale? Cuando le damos a un render, esto que se nos abre aquí es el visor de imágenes, ¿vale? Una cosa es el visor o los visores en los cuales estamos trabajando y esto, bueno, este es el visor de imágenes que es como un gestor diferente, igual que sucede con el gestor de objetos, gestor de atributos, ¿vale? Esto es un gestor diferente. Entonces, esta es la memoria que yo le tengo asignado al visor de imágenes. Bueno, Sculpting le tengo asignada a 2048 y Motion Tracker le tengo asignada a 2048. También tengo puesto un caché, ¿vale?, a lo que es la memoria en el disco duro. Bueno, de aquí yo creo que no hace falta ver mucho más. Simplemente si queréis investigar, yo os recomiendo que tengáis cuidado, ¿vale?, con lo que activáis y con lo que desactiváis aquí, ya que, bueno, afecta directamente a lo que es la aplicación y os podéis llevar una sorpresa, ¿vale? Yo este tipo de parámetros los suelo modificar con mucho cuidado y sabiendo exactamente lo que estoy haciendo, porque, bueno, en principio cuando abrimos Cinema 4D todo funciona perfectamente. Vale, aquí tenemos diferentes opciones de lo que vamos a poder importar y exportar dentro de Cinema 4D. Y bueno, a medida que carguemos realmente diferentes plugins, también se pueden incorporar a lo que es estas preferencias. ¿Vale? De aquí dentro, bueno, podríamos hacer cambios de color en lo que es el editor, en lo que es el interface. Bueno, a mí me parece que todo esto está bastante correcto de primeras y, bueno, pues está bien que podáis hacer cambios, pero, bueno, pues eso, cada uno tiene un poco sus preferencias, nunca mejor dicho, ¿vale? Con esto damos por terminado este menú de edición, ¿vale?, donde lo más importante ya habéis visto que ha sido un poco el Project Setting y lo que son las preferencias. Bien, pues vamos a continuar. En cada una de nuestras vistas, en el panel de visores, tenemos este menú con el cual vamos a poder conseguir determinar de qué manera queremos que se vean nuestros elementos 3D. Bueno, pronto descubrirás que cuando se trabaja con objetos tridimensionales conviene tener la posibilidad de elegir distintas opciones de visualización. Por ejemplo, representar los objetos con una apariencia sólida para comprobar los efectos de la luz en sus superficies. En cambio, cuando estamos trabajando con polígonos, será mejor ver los detalles exactos del objeto. Entonces, con estas opciones que tenemos encima de cada uno de los visores, vamos a poder determinar de qué manera se van a estar visualizando nuestros elementos en pantalla. Y bueno, hemos hecho antes algunos cambios cuando hemos estado introduciendo los elementos básicos de Cinema 4D, donde, por ejemplo, aquí en Display le podíamos poner un Go Out Shading Lines para que nos mostrase, por ejemplo, la cantidad de polígonos que tiene. Y bueno, en este caso es a esto a lo que nos referimos cuando decimos que podemos hacer cambios en temas de visualización. ¿Esto para qué lo hacemos? Bueno, porque habrá momentos donde nos interese, por ejemplo, conocer qué está pasando en el interior de esta pieza, entonces podremos venirnos aquí y decirle que nos lo muestre todo por líneas. ¿Vale? Y cuando hayamos terminado, a lo mejor nos interesa más conocer cómo están afectando
las luces a nuestros objetos. Todo esto tiene, ahora lo iremos viendo uno a uno, tiene bastantes historias con respecto al OpenGL, etcétera, ¿vale? Vamos a empezar por aquí, por la vista. Y bueno, aquí fijaos, tenemos un Undo View, que es diferente al Undo de lo que es el Undo general, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, yo os voy a contar el fallo que yo tengo a veces. En ocasiones, claro, como para hacer rotaciones pulsamos en el Alt y en el botón izquierdo, pues hay veces que sin querer me vengo aquí a esta vista y hago así, ¿vale? Y esto, bueno, es un error que se nos quede una vista torcida, ¿vale? Una vista superior, por ejemplo. Entonces, la manera de corregirlo sería venir aquí al View, al menú de esta vista y darle Undo View. Vale, entonces no tiene nada que ver este Undo en el que podemos determinar los cambios en la posición de un objeto al Undo de la vista que podemos recuperar lo que es la vista anterior. Esto también nos puede servir para, si no tenemos realmente una etiqueta de rigging, de protección aquí en la cámara y de repente movemos la cámara, bueno, pues nos puede servir a lo mejor para recuperar, si teníamos ya un disparo, por así decir, que nos gustaba, bueno, pues podríamos recuperar con este Undo View esa posición, ¿vale? Y el redo, bueno, pues sería para ir hacia adelante. Bueno, Frame All lo que nos hace es que nos coge toda la geometría y nos la encuadra en nuestro visor, ¿vale? Es muy parecido, fijaos, aquí tenemos el Frame Geometry, que lo que hace es ponernos toda la geometría. El Frame All hace exactamente un trabajo muy parecido, ¿vale? Frame Default, esto, bueno, nos puede venir bien porque podemos tener momentos donde de repente estamos trabajando en un modelo, estamos por aquí perdidos y perdemos el punto de vista y no sabemos muy bien cómo recolocar nuestra cámara. Entonces, si venimos aquí y hacemos un Frame Default, nos coloca la cámara lo que es en la posición inicial. Esta es la cámara tal y como se abre o tal y como se posiciona cuando abrimos Cinema 4D. Y bueno, con la O, que ya hemos visto para qué sirve, bueno, esto lo que hace es centrarnos con la O lo que es el elemento. Si pulsásemos la S, lo que podríamos hacer es centrarnos en lo que son en los elementos independientes. Voy a convertirlo un momento en editable. Bueno, podemos seleccionar una serie de puntos. Si pulso la O, se me va a centrar en lo que es el objeto. Si pulso la S, se me va a centrar lo que es en los elementos seleccionados. ¿Vale? Esa es la diferencia entre seleccionar elementos y seleccionar todo el objeto. Bueno, estos son diferentes formas de movernos. En realidad el Field Move este es muy parecido, si no el mismo, que este movimiento. Yo en realidad estas herramientas no las suelo utilizar, entre otras cosas porque, por ejemplo, el Field Zoom, fijaos lo que sucede. Si no tenemos cuidado, podemos perder un poco el control de la cámara y, bueno, a lo mejor con alguna excepción podemos hacer algún trabajo que requiera este tipo de perspectiva así un poco demasiado extraña, ¿vale? Pero yo procuro no trabajar con ello porque enseguida se deforma. Y esto, bueno, pues aquí en realidad no podemos trabajar bien el modelado ni prácticamente nada. Entonces, ¿cómo recupero la vista? Bueno, pues ya hemos aprendido. Nos venimos a Frame Default y vuelvo a recuperar lo que es la cámara tal y como estaba. Con el botón derecho y pulsando en este símbolo podemos usar, ¿vale?, ese tipo de deformación. ¿Vale? Botón derecho, estoy pulsando botón derecho y en este simbolito, ¿vale? Si pulso con el izquierdo me acerca y me aleja, si pulso con el derecho me deforma lo que es la cámara. Vale, voy a volver a darle Frame Default.
¿Qué sucede? Bueno, yo cuando quiero hacer una deformación de ese tipo, en realidad me vengo a la cámara y yo aquí dentro del objeto puedo decidir el tipo de longitud focal que quiero. Entonces, yo aquí podría meter una longitud focal personalizada o podría meter, por ejemplo, ¿vale?, un super wide de 15 milímetros que se acercaría un poco más a lo que son objetivos reales, de cámaras reales, que hacerlo a mano, que me va a, bueno, a deformar. Si quisiese meter un teleobjetivo, bueno, pues trabajaría con un teleobjetivo. Pero hacerlo a mano, en realidad, bueno, pues va a generar a lo mejor aberraciones de cámara que no son muy agradables. Entonces yo estos tres en realidad no los suelo utilizar demasiado. Más bien trabajo con lo que es la cámara, cuando ya la tengo metida en la escena, y trabajo con lo que son los diferentes tipos de lo que son objetivos clásicos de cámaras reales para, bueno, pues que se asemeje lo más posible a lo que es la realidad. Bueno, Redraw sirve para redibujar lo que es nuestra escena, ¿vale? Yo no me he encontrado muchas veces con este problema de que no esté bien dibujada nuestra escena, pero bueno, esto se puede usar para que redibuje nuestra escena. Send to picture to viewer, bueno, pues esto en principio se supone que nos manda la imagen a lo que es el visor. Y usar como render view, bueno, pues esto lo que le estamos diciendo es que cuando lanzamos un render con este render, bueno, pues que lo haga con lo que esté viendo este visor. Si nos viniésemos, por ejemplo, al visor superior y le dijésemos que usase esta vista como render, y lo vamos a centrar un poquito y le damos a renderizar, bueno, como veis nos saca el render desde la parte superior. Si queremos volver a tirar el render en el render de vista, bueno, debemos marcar aquí, ¿vale? Bueno, esto de virtual wall throw, esto, bueno, yo tampoco lo suelo utilizar. Esto se utiliza sobre todo en temas de arquitectura para lo que es, bueno, que ande, ¿no?, como andar alrededor de una casa o un apartamento para ver un poco sus partes. Entonces yo esto no lo suelo utilizar. Y bueno, el 3D Connection, esto dejadlo más o menos como está, porque bueno, estos son fórmulas o formas diferentes para manejar lo que es el ratón en los visores, son fórmulas diferentes a las cuales yo os estoy enseñando. Entonces yo os recomiendo que lo sigamos haciendo de esta manera en estándar y apañado, ¿vale? Vale, pues este menú ya lo tenemos visto entero. Vamos a ver ahora el tema de las cámaras. Igual, el tema de la navegación, bueno, yo os recomiendo que lo dejéis en Cursor Mode, ¿vale?, para que estemos durante todo el módulo usando el mismo sistema. Estos son diferentes sistemas de navegación que, bueno, van a rotar a lo mejor a partir de la posición del objeto, de la cámara, etcétera. Entonces, yo lo que os estoy enseñando es a partir del modo cursor. Y aquí podríamos coger, bueno, diferentes cámaras. Esto en realidad, bueno, no tiene mucho sentido porque yo cuando creo una nueva cámara, si me vengo aquí y la muevo de sitio, voy a poner cámara 2. La tengo activa, yo lo que hago es activarla aquí, ¿vale? Si me vengo otra vez a cámara, fijaos, tenemos la cámara 2, si me vengo a cámara SOT, él me va a mandar a la cámara SOT y lo que hace es como si hiciésemos clic en este cuadradito blanco. Vale, esto es exactamente lo mismo que venir aquí y, bueno, cambiar de cámara. Cámara default es, bueno, la cámara que tenemos por defecto, ¿vale? Yo la he llamado cámara de trabajo, pero bueno, es como una cámara que nos pone Cinema 4D nada más empezar un proyecto. Entonces bueno, en realidad no tiene activa ninguna de las dos cámaras, es como una cámara estándar. Vale, voy a dejarla en cámara SOT. Y bueno, aquí tenemos diferentes tipos de posibilidades para esta vista. Por ejemplo, podríamos usar una vista paralela, que bueno, nos puede servir a lo mejor para realizar algún proyecto.
Lo que conseguimos con esto es que no haya deformación, lo que son en las líneas. Fijaos, el cubo no tiene deformación, lo que son en las líneas verticales, ¿vale? No tiene la misma sensación de profundidad. La cámara de perspectiva, fijaos que, bueno, sí que tienen los objetos un poco de deformación y es como la manera en la que nosotros vemos el mundo real. Entonces, bueno, esto nos puede servir a lo mejor para, bueno, pues para realizar algún proyecto que era tipo un poco, bueno, pues tipo un poco videojuego, ¿vale? Aunque no es isométrica, aunque se puede conseguir algo muy parecido a la isométrica, pues ahora veremos cómo podemos poner una isométrica, pero bueno, esto en realidad es paralela, lo que hace es que estas líneas, ¿no? Estas líneas de este cubo, por ejemplo, sean siempre paralelas, tanto las que tienen las tres direcciones de los tres ejes de coordenada. También podríamos poner izquierda, derecha, frontal, trasera, arriba y abajo en lo que es este visor, ¿vale? Del mismo modo, nosotros aquí podríamos decir, oye, quiero que esto sea, en lugar de arriba, que sea visto desde abajo. ¿Vale? Yo os recomiendo que mantengáis lo que son estas 4 vistas, una vista para la vista paralela, una para la vista superior, frontal y derecha. Podemos usar derecha e izquierda, superior, inferior y frontal y trasera. ¿Vale? Y esta un poco para tema de perspectiva, pero podríamos jugar a hacer cambios, bueno, en las mismas para que por ejemplo, nos mostrara la vista izquierda. Vale, luego aquí tenemos diferentes tipos de perspectivas. Bueno, ya os decía que aquí podríamos, por ejemplo, usar una isométrica. Isométrica, bueno, se pueden usar, ahora se ven bastante en temas de Instagram, por ejemplo, este tipo de perspectiva. Aquí el problema es que no podemos hacer rotaciones, por ejemplo, solamente podemos hacer zoom y, bueno, sí que podemos mover, por ejemplo, la cámara. Y bueno, luego todo esto son en realidad perspectivas que han sido utilizadas cuando hemos trabajado con el dibujo técnico, por ingenieros y por arquitectos, diseñadores industriales, para mostrar elementos dentro de un entorno tridimensional de manera técnica. Entonces, bueno, aquí tenemos diferentes formas de representar lo que es nuestro entorno 3D. ¿Vale? Ya os digo que ninguna se va a acercar o ninguna se acerca realmente a lo que es la cámara de perspectiva, que es la que más se va a asemejar a lo que es la realidad. Además, cuando usamos cualquiera de estas vistas, si nos venimos a la cámara, bueno, como veis aquí no podemos coger ningún tipo de longitud focal, ¿vale? Ya viene dada un poco por lo que es esa vista concreta. Entonces, bueno, si queréis investigar un poco, yo os recomiendo, bueno, que si queréis en algún ejercicio trabajar con isométrica, puede estar bien, aunque, bueno, no termina de ser cómoda. Os puede servir para hacer algún ejercicio tipo creación de elementos para videojuegos, etcétera, pero al final lo más lógico es estar trabajando en perspectiva, que además, bueno, es una vista que se ve bastante bien, muy cómoda para trabajar y que nos representa o es realmente cómo nosotros vemos los elementos en el mundo real. ¿Vale? Luego, a partir de aquí, nosotros podemos definir o decidir, bueno, qué tipo de objetivo estamos utilizando y jugar un poco con estos parámetros que aprenderemos en breve. Vale, pues ya hemos visto todo este menú de cámara. Vamos a ver en qué consiste este menú de display. Bueno, tenéis que aprender a desvincular de alguna manera lo que son nuestros renders de nuestros visores. Nuestros visores, o sea, lo que nos sirven es para darnos una referencia de lo que vamos a querer renderizar, pero nuestros visores, como hemos visto antes, cuando hemos estado trabajando en lo que es el Project Settings,
Aquí podríamos definir un detalle inferior en nuestros visores, mientras que el render seguía saliendo con toda la calidad. Entonces, tenemos que aprender a separar un poco lo que son los visores del render. El visor, ya he comentado que lo que tiene que hacernos es un buen servicio a la hora de, cuando estamos trabajando con Cinema 4D, bueno, pues que sea un flujo de trabajo fluido, que no estemos sufriendo, por así decir, lo que es la construcción de nuestra escena o la iluminación o añadir elementos o a la hora de ver una animación. Entonces, este display nos permite ir reduciendo a lo mejor la cantidad de recursos que tiene que utilizar Cinema 4D para mostrarnos nuestra escena. Entonces, el máximo sería el Gouraud Shading. Le podemos añadir Gouraud Shading con líneas para que muestre la cantidad de polígonos. Quick Shading lo que va a hacer es un shading rápido, ¿vale? Esto consume un poquito menos de memoria que el Gouraud Shading. También le podemos poner líneas. Bueno, constante, como veis, ya no se molesta en hacer el sombreado. Y también le podríamos poner líneas, ¿vale? Este, a nivel de color, sería el que menos tarda. Bueno, aquí luego podemos ponerle el hidden line. Esto lo que hace es ocultar las líneas que no deberían mostrarse. Como veis, ya elimina el color por completo. Y con líneas, bueno, lo que hace es mostrarnos toda la estructura a nivel poligonal de los objetos que tengamos en la escena. Esto se podría seguir reduciendo. Si ponemos, por ejemplo, hidden line y ISO parámetros, bueno, como veis, esto reduce más aún la cantidad de polígonos que se están mostrando. Incluso podríamos mostrar esto como si fuesen cajas. ¿Vale? Voy a ponerlo en color para que entendáis que estos elementos que luego vamos a poder renderizar como un cono, un cilindro, una esfera, nosotros en nuestro visor lo podemos representar como cajas simplemente para que nuestros visores no tengan que realizar ese cálculo. E incluso podríamos llegar al extremo de representar un esqueleto donde, bueno, simplemente se muestra como una especie de líneas con unos puntitos con colores en nuestros visores y, fijaos, en nuestro render sigue representándose lo que es toda nuestra escena. A partir de este menú nosotros podemos ir haciendo que, bueno, pues que nuestros visores no tengan que consumir tanta memoria en el tema de visualización y además nos permiten, dependiendo del momento, bueno, pues visualizar lo que son los objetos por la parte de atrás. Vale, vamos a dejar ya este menú display. Ya comentaba al principio que esto que estamos viendo nos sirve para todos los menús. ¿Vale? Cualquiera de estos menús podríamos decirle que se convirtiese en perspectiva, que nos lo hiciese en Gouraud Shading, etcétera, etcétera, ¿vale? Este lo tenemos que poner en top, ¿vale? Por ejemplo, si lo queremos poner en superior y ponerlo en Gouraud Shading, bueno, pues exactamente de la misma manera, ¿vale? Si lo queremos poner en líneas, vale, esto es todo totalmente configurable, dependerá un poco de lo que son nuestras necesidades para el uso que le estemos dando en ese momento a Cinema 4D y lo que queramos ver. Vale, vamos a ver esto de opción. Las opciones, bueno, tengo aquí abierto el Project Setting, fijaos en el nivel de detalle porque aquí tenemos también nivel de detalle. Bueno, si yo lo pongo en Medium, fijaos lo que ha pasado aquí, eso nos modifica el nivel a un 50%. Y si yo lo pongo en un Low, fijaos, me lo pone en un 25%. ¿Vale? Y nuestra vista, bueno, pues deja de calcular el nivel de detalle, ¿vale? Lo reduce hasta un 25%. Entonces, en realidad, este nivel de detalle afecta a este visor, ¿vale? Pero lo estamos modificando también lo que es en el Project Setting. Entonces, como lo tenemos el Render Load in Editor,
Esto también lo podemos activar aquí o desactivar aquí. Si lo desactivo ahí, fijaos, se ha desactivado aquí también. Si yo ahora tiro un render en el editor, bueno, me lo va a mostrar en baja resolución, con excepción de las esferas que ya hemos comentado que tienen, bueno, como un parámetro especial para renderizarse perfectas. Si yo le quito o lo activo el render loading editor, ¿vale? Da igual que se lo active aquí en el project settings o aquí en las opciones. Bueno, cuando yo ya renderizo en el visor, esto ya se ve perfectamente. ¿Vale? Y para esto sirve un poco el tema del nivel de detalle. Pues eso, cuando notéis que Cinema 4D empieza a ir un poco lento, bueno, pues intentar recordar de esta clase y las maneras en las que podríamos reducir la cantidad de recursos que utilizan los visores para mostrar lo que son nuestros objetos cuando estamos trabajando, que reitero, no tiene nada que ver para el momento en el cual tenemos que tirar un render, ¿vale? Bueno, estereoscópico. Esta opción lo que hace es que si quieres podemos mostrar lo que es la estereoscopía en el panel de vista. Y esto, bueno, significa que podríamos trabajar con gafas 3D. Bueno, las vamos a necesitar realmente para ver el resultado. Vale, más adelante veremos con más detalle las opciones que nos ofrece Cinema 4D en cuanto a estereoscopía. Ten en cuenta que solo es posible mostrar la estereoscopía en las vistas paralela, o sea, en las cámaras paralela y en la cámara perspectiva, ¿vale? En el resto no nos lo va a mostrar ni tampoco en las asonométricas, ¿vale? Si pongo en paralela también nos lo muestra y en perspectiva. Bueno, vamos a eliminar esto del visor. Esto ya os digo, no tiene nada que ver con el render. Yo si tiro el render no me lo va a mostrar, ¿vale? Con 3D. Esto es más bien para trabajar en 3D. Bueno, aquí el Linear Workflow Shading, ¿vale? Podemos desactivarlo, lo que es en los visores. El mostrado de colores, shaders, etcétera, en el panel de vista puede desactivarse con respecto al flujo de trabajo lineal, ¿vale? Aquí fijaos que sí que sigue activo, no tiene nada que ver con lo que es ahora mismo el tema del visor, ¿vale? Yo os recomiendo que lo dejéis así, ¿vale? Con el Linear Workflow activo aquí y con el Linear Workflow Shading aquí. Vale, aquí tenemos para activar o desactivar el OpenGL mejorado. Usa esta opción para definir si una vista debe mostrarse con calidad OpenGL mejorado. Fijaos que cuando lo ha desactivado todo esto ha dejado de activarse. Cuanto más compleja sea la escena, más lento será el refresco de la vista. Hay disponibles un total de 5 modos de mostrado. Dependen en parte del tipo de tarjeta gráfica o los drivers que tengas instalado en el sistema. Bueno, yo aquí os recomiendo, ya como hemos comentado antes, que a nivel de preferencias, bueno, el OpenGL no lo toquéis demasiado. Como ya he comentado, esto puede generar que tengamos una estabilidad menor en nuestro sistema o que se ralentice. Yo os recomiendo, al fin y al cabo estamos hablando de los visores, y los visores lo que deben ser es como una especie de referencia de lo que en realidad queremos sacar, que son render. Cuando estamos hablando de visores se está hablando un poco de nuestro entorno de trabajo. Tiene que ser un entorno de trabajo que facilite nuestro trabajo, que sea cómodo de trabajar, pero no tiene mucho sentido que realmente carguemos a nuestros visores con un montón de procesado simplemente para que nosotros como creativos o como creadores tengamos que estar viéndolo en altísima calidad. Tampoco lo vamos a conseguir, es más bien, bueno, vais a ver ahora los tipos de efectos que tenemos y para qué os pueden servir en un momento determinado, pero vamos a ver un poco en qué consisten y cuáles entiendo yo que son más útiles. Bueno, para este ejemplo voy a abrir un nuevo proyecto, voy a crear un plano y voy a crear una esfera. La esfera voy a reducirla un poquito, vamos a ponerla a la altura del suelo, vale, y vamos a crear una luz.
Bueno, hay una opción que sí que puede ser interesante, que es, por ejemplo, la sombra. Aquí no me está mostrando sombras. Si yo cogiese la luz, en primer lugar, debería activarle una sombra, porque si yo le doy a un render, bueno, aquí no me está mostrando sombra tampoco, entonces le voy a dar un Shadow Map. En detalles voy a crear un Follow Inverse Square físicamente perfecto. Voy a reducirlo un poquito. Y en Shadow voy a aumentarlo a 1250 por 1250. Vale, si le tiro un render, fijaos ya, sí que tengo sombra, pero esa sombra no me la está mostrando en el visor. Entonces, para que me muestre esa sombra en el visor, me vengo aquí y le digo, oye, muéstrame, ¿vale? A partir del OpenGL mejorado, muéstrame las sombras. Entonces, ahora sí que me está mostrando las sombras, ¿vale? Esto puede tener cierta utilidad porque nos va a ayudar a, bueno, determinar la posición de las sombras. Entonces, esta es una opción que sí que puede ser interesante tener activa. Tened en cuenta que tenéis que tener alguna luz, esa luz debe tener activa el tema de las sombras y, bueno, pues esto ya puede tener utilidad para colocar mejor, un poco mejor esas sombras. Vale, voy a crear, por ejemplo, un nuevo material, un material estándar. Vamos a aplicarlo aquí, voy a poner rojo. Se lo voy a echar a la esfera. Este material simplemente le voy a poner un color rojo. Vale, y ahora voy a crear otro material. New material y se lo voy a activar al suelo. Esto lo voy a llamar suelo. Y vamos a ver qué otra manera interesante tenemos aquí con el tema de los ruidos. ¿Vale? Si yo este suelo quisiera utilizar un shader de ruido, ¿vale? El shader de ruido, voy a quitarle la reflectancia. El shader de ruido está, bueno, pues si nos venimos aquí a color, en lugar de introducir un color, podemos hacer clic en esta flechita y aquí podemos cargar diferentes imágenes o podemos venir aquí y cargar un material de ruido. Esto que voy a hacer ahora con el material lo vamos a ver en breve cuando demos la clase de materiales. Simplemente quiero que entendáis el porqué, ¿no?, de esta opción aquí de ruidos y cómo se puede utilizar. Bueno, al añadirle el ruido, bueno, pues me muestra que este material está compuesto con un ruido. Si yo entro dentro del ruido haciendo clic, ¿vale? Los ruidos son muy preciados dentro de los ruidos de Cinema 4D, son muy preciados porque están trabajando con una fórmula matemática, ¿vale? Es un shader que al final está trabajando con una fórmula matemática y esto, bueno, lo que permite en realidad es, bueno, que da igual si realmente queremos ampliar, por ejemplo, esta textura de ruido a un 2000%, no vamos a estar perdiendo absolutamente nada de... O sea, no se van a mostrar ningún píxel. Bueno, si yo digo, ay, vale, pues voy a ver qué pasa si tiro un render. Bueno, pues si tiro un render resulta que mi visor no me está mostrando realmente lo que luego sucede en el render. ¿Vale? En este sentido, ahora mismo no me está ayudando. Si yo, por ejemplo, quisiera, podría animar incluso este ruido. Voy a darle aquí animación speed 1, me vengo al editor y pongo animar el previo, vuelvo otra vez al ruido. Aquí, por ejemplo, podría modificar el color, ¿vale?, para que tenga, bueno, pues diferente color. Si yo le vuelvo a dar a render, bueno, resulta que no me está mostrando. ¿Cómo podría lograr que me lo mostrase? Bueno, pues si me vengo aquí y le digo, oye, en el OpenGL mejorado, actívame el ruido. Y fijaos que ahora sí que me está mostrando el ruido de una manera un poco más precisa. En el visor de imágenes, este ruido se acerca bastante a lo que luego va a tirarme en el render. ¿Vale? De hecho, si yo animo esto, fijaos que se está animando en el visor. ¿Vale? Entonces, esa es la diferencia cuando activamos o desactivamos este ruido. ¿Vale? Si yo lo desactivo, bueno, algo se está moviendo aquí en mi visor, pero no me lo muestra con tanto detalle como cuando estamos trabajando con ruido. ¿Vale? Los ruidos son realmente
Los ruidos de Cinema 4D son geniales para un montón de cosas, no solamente para trabajar con texturas. Este shader de ruido lo vamos a aplicar o lo vamos a poder aplicar a los campos, a lo que es la deformación de malla, a animaciones, etcétera. Es muy utilizado, ¿vale? Y aprenderemos a usarlo en breve. Vale, entonces en ese caso sí que nos vendría, si por ejemplo estuviésemos trabajando concretamente en un material de ruido para nuestro suelo, pues sí que sería conveniente activarlo para poder ajustarlo lo mejor posible. A lo mejor ahora yo decido, vale, pues voy a reducirlo a 1000 de escala y voy a recortarlo un poco más para que salga un poco más morado, etcétera. Entonces todo esto que me está mostrando, en realidad me lo está mostrando en tiempo real y todo eso me va a ahorrar tiempo al final, ¿vale? Esto al final se trata de que el visor, cuando estamos trabajando, pues nos dé o nos permita ahorrarnos tiempo para no llevarnos luego una sorpresa cuando tiramos un render y decimos, ah, vaya, pues no pensaba yo que el ruido me fuese a quedar así. O no sabemos realmente qué tipo de animación se está generando aquí. Podemos intuirlo, pero no está tan claro como cuando pulsamos ahí, ¿vale? ¿Qué otras opciones tenemos? Pues tenemos, por ejemplo, post-efectos, para que haya post-efectos, lo que es dentro de lo que son los visores. Yo es algo que personalmente no recomiendo. A lo mejor lo que es el tema de la transparencia, puede que sí que os sirva en un momento concreto. Vamos a crear una esfera, vamos a reducir un poco el tamaño, la vamos a poner por aquí. Vamos a ponerla a la altura del suelo. Pulso la O. Y esto lo pongo a la altura del suelo. Voy a crear un nuevo material. Y vamos a usar transparencia. Voy a quitarle el color. Ya la transparencia me coge el tema del cristal y se lo voy a añadir a esta esfera. Pues aquí a lo mejor podemos notar alguna diferencia cuando activamos el tema de la transparencia. Pues se nota bastante menos que el tema del ruido, pero se nota como un cambio en el tema de la transparencia. Lo mismo sucede a lo mejor con el tema de la reflectancia. Si yo cojo esta reflectancia, le quito el especular que viene, se lo borro, le añado un Beckman, ¿vale? Fijaos que en este caso la reflectancia sí se nota bastante, ¿vale? Se lo voy a quitar, ¿vale? Sí que se nota, ¿vale? De un puntito que pone aquí a pues toda una representación de un, ¿vale? Como de un entorno que me viene a decir que esta esfera tiene reflectancia, ¿vale? Y el resto, no sé, por ejemplo aquí tenéis para usar profundidad de campo dentro de vuestros visores. Yo es algo que ya no os recomendaría porque no tiene mucho sentido realmente, ¿vale? El resto de las opciones, a medida que vayan apareciendo diferentes circunstancias, veremos hasta qué punto. Pero yo, por ejemplo, aquí quitaría los post-efectos, dejaría las reflexiones, las sombras y si no estamos trabajando con ruidos, pues también le quitaría los ruidos. Si estáis trabajando con ruido, pues se los podríamos dejar. Y esto activa o desactiva cómo se ven nuestros objetos con el OpenGL mejorado o no. Entonces se ve bastante bien, nos da una impresión cercana a cómo va a quedar en el render, pero tenéis que tener en cuenta eso, que al fin y al cabo todo esto es para comodidad de la persona que está trabajando. Luego, cuando ya le damos un render parecido, es diferente, ¿vale? Siempre va a ser diferente en el render y dependerá luego de un montón de opciones que tenemos aquí dentro de la configuración de render. Tenemos aquí un montón de efectos y de opciones para mejorar lo que es nuestro render, y será ahí en la configuración de render donde nosotros vamos a determinar realmente la calidad con la que queremos que trabaje la calidad de salida que va a tener nuestro render. En los visores, perdonad que sea tan reiterativo, pero debemos pensar que únicamente es una representación, es una guía, una interpretación de lo que nosotros vamos a intentar sacar. Entonces, esto es para simplemente ahorrarnos tiempo, para comodidad de
la persona que está aquí liada creando, ¿vale? Todo esto lo veremos con un poco más de tranquilidad. A medida que vaya apareciendo, tenemos diferentes opciones para cuando estemos, por ejemplo, modelando, cuando estemos modelando con una subdivisión de superficie, para trabajar en baja o en alta resolución. Y bueno, eso prefiero dejarlo de momento desactivado. Y esto tiene que ver con temas de volumen, que igual, exactamente igual, cuando estemos trabajando ya con temas de volumen, lo comentaremos con detenimiento. Bueno, aquí tenemos Default Light, que si quitamos esta luz, bueno, Cinema 4D, cuando empezamos un proyecto y no tenemos ninguna luz en el mismo, nos permite, bueno, hacer cambios a partir de esta luz de default. Si hacemos clic, nosotros podemos modificar lo que es la luz de nuestra escena. Esto nos puede ayudar cuando estamos modelando y antes de iluminar nuestra escena para colocar esta luz de trabajo, ¿vale? Yo la llamo también, llamo cámara de trabajo a la cámara default y luz de trabajo también al default light. ¿Vale? Aquí es donde podemos hacer modificaciones en esta luz. Y bueno, aquí sí que hay un aspecto que quiero que comentemos ya con el configurar. En el configurar tenemos como una configuración de lo que es el visor. Bueno, en el display lo que tenemos en realidad es el tipo de shading, ¿vale? En el display en realidad nos está mostrando esto, pero en un menú aquí aparte. Si yo pongo un constant shading con líneas, es como si hubiese venido aquí y hubiese puesto este apartado, ¿vale? Entonces, esto es exactamente igual. Título perspectiva, ¿vale? Que es el que nos va a venir aquí arriba en el visor. Si venimos aquí, si le damos en opciones configurar todo, nos va a configurar todo. Si le damos solo en configurar, nos va a configurar este de aquí. ¿Vale? Yo de aquí, bueno, en cuanto a filtros, los voy a explicar ahora, pero esto es exactamente igual. Este menú de filtros también lo tenemos aquí, ¿vale? En cuanto a vista, bueno, pues la cámara a la que está linkeada, exactamente lo mismo. ¿Vale? Esto es lo que os quería yo enseñar. El tinte, el borde tintado, a mí me sirve de bastante ayuda porque esto me ayuda a definir cuáles son las partes o hasta dónde llega el render tal y como lo tengo configurado. Si por ejemplo yo aquí tengo 1920 por 1080 como salida, yo puedo deformar este visor y estos bordes tintados de arriba y de abajo me están indicando la parte que no se va a renderizar. Entonces, esto es interesante que lo tengáis activado. Incluso, bueno, yo hay veces que soy o sea, le añado más cantidad, ¿vale? Hasta un 90%, por ejemplo, y de esta manera a mí me ayuda a tener o a enfocar o a saber dónde voy a estar centrado cuando trabaje con mi escena. Bueno, aquí tenemos el típico marcador que nos va a permitir, bueno, pues definir un poco dónde está el margen de seguridad y el título de seguridad con respecto a lo que son nuestros elementos, ¿vale? Esto lo podemos controlar, ¿vale? A la cantidad o a la distancia que queremos, lo que es esa distancia de seguridad. Yo más que usar la distancia de seguridad, que está bien, lo que suelo hacer es trabajar con un ayudante de cámara, ¿vale? Voy a darle a la cámara. Ahora esto lo han cambiado de nombre, se llama composición, ¿vale? Si creo una cámara y me vengo al apartado composición, bueno, yo aquí puedo determinar, ¿vale? Una cuadrícula que me va a ayudar entre lo que son los márgenes que os estoy diciendo, negros, y esa cuadrícula me va a ayudar a colocar mi cámara y, bueno, determinar cuál va a ser el punto de interés y cómo colocar un poco mejor lo que es mi cámara. ¿Vale? Tenemos la opción de, una vez que lo activamos, ¿vale? Por ejemplo el grid, ¿vale? Podemos modificar la cantidad, podemos modificar el color, ¿vale? Podemos ir activando diagonal, por ejemplo. Dentro de diagonal tendré diferentes opciones, ¿vale? Para hacer la inversa. Podemos meter triángulos, tenemos dos modelos, por ejemplo.
También tenemos la opción inversa, cambiarle color, tenemos la espiral áurea, tenemos la sección áurea, ¿vale? Cada uno nos va a ayudar a, bueno, a colocar un poco mejor lo que son nuestros elementos, ¿vale? Esto nos podría servir bastante, pues eso, para determinar dónde está el centro de nuestra escena y, bueno, encontrar un encuadre que realmente nos guste. Y entre este ayudante y lo de fuera, ¿vale? Porque si no tengo lo de fuera, fijaos, está un poco más difuminado y no se sabe realmente, no está tan claro dónde se acaba nuestro render, ¿vale? Y esto puede dar pie a confusión, ya que nosotros podemos estirar o deformar el visor y esto nos va a estar avisando todo el rato de, oye, esto, ¿sabes? Si yo cojo, por ejemplo, los materiales y los subo, esos bordes se adaptan y salen a los lados. Si esto lo bajo y recojo, bueno, pues estos bordes salen por arriba. Entonces, esto dentro de las vistas sí que es importante que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Bueno, aquí en back, en realidad, ni siquiera nos sale activo porque esto en realidad funciona cuando estamos en una de estas vistas, ¿vale? En top, en front o en right. No funciona en perspectiva. Y esto nos sirve para cargar una imagen que nos puede servir como referencia, ¿vale? Si yo me vengo aquí y me vengo a configurar, fijaos que esto sí que está activo. Aquí podría cargar una imagen que me sirve de referencia para comenzar a modelar. Si yo esto lo activo dentro de ni siquiera me permite cargar una imagen back, ¿vale? Trasera para modelar. Esto habría que hacerlo con planos, por ejemplo. Vale, más cositas. Bueno, el HUD en realidad lo que nos ofrece es la posibilidad de cargar información en nuestros visores. Entonces, esto sirve para, bueno, pues si yo lo activo, esto me está diciendo la distancia que hay desde el objeto hasta la cámara. Fijaos que cuando modifico la posición de la cámara, ¿vale? Me está diciendo, me está dando una información aquí de la distancia que hay. Entonces, bueno, esto os recomiendo que vayáis probando, ¿vale? Esto, por ejemplo, me indica el frame en el que estamos, ¿vale? Esto me dice la cámara que tengo cogida. Toda esa información se va mostrando en el visor. Bueno, intentad ser cuidadosos, no llenar vuestro visor de cosas, ya que luego se convierte, bueno, termina siendo un poco molesto si no lo sabemos gestionar bien, ¿vale? Entonces, yo os recomiendo que, bueno, que vayáis probando para qué sirven cada uno, ¿vale? Pues podemos tener un chivato de cuál es la herramienta que tengo activa, ¿vale? Y, bueno, diferentes opciones que me pueden dar información de la cantidad de objetos que tiene nuestra escena, de la cantidad de puntos que tiene nuestro objeto o polígonos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Como veis ya viene con algunos activados, como, bueno, pues el nombre de perspectiva, la cámara, etcétera, pero bueno, siempre nos puede venir bien manejar ese tipo de información, ¿vale? Y esto se llama HUD. Luego podemos llevarnos también, y aprenderemos a hacerlo, a llevarnos parámetros concretos de lo que son ciertos objetos para hacer modificaciones de esos parámetros en el propio visor, ¿vale? Eso lo aprenderemos cuando estemos aprendiendo a animar. Vale, estereoscópico, bueno, ya hemos visto que sirve para el tema de estereoscópico, tiene que ver con este tema del 3D, de current camera, don't have enable. Bueno, esto en cuanto ya tenemos una cámara, ya nos dice que si queremos ponerlo en estereoscópico, ¿vale? Si lo quito o lo pongo, vale, pero eso no lo vamos a centrar ahora, eso serviría para trabajar con gafas en 3D. En Enable OpenGL es exactamente este menú que hemos estado viendo ahora, ¿vale? Aquí tenemos las mismas opciones, simplemente, bueno, esto es un menú, esto es dentro de las opciones de configuración. Vamos a ver esto de filtro, que es este que hay aquí. Bueno, en filtro en realidad esto nos permite activar y desactivar en realidad todos los objetos que se están mostrando en el visor. Por ejemplo, podríamos desactivar las luces para que no se viesen en nuestra escena. Incluso podemos desactivar el grid de nuestro visor. Si yo le quito el base grid, a ver, el grid, a ver, filter,
Grid. ¿Vale? Dejamos de ver el grid. Ya no nos molesta un poco ese tipo de ayuda. Entonces, en realidad, si cojo, voy a volver a activar el base grid y el grid. Si yo le digo que no cojan nada, dejamos de ver todo. ¿Vale? No significa que no esté funcionando, porque nuestro render de nuevo vuelve a sacarnos todos los elementos, pero en realidad, fijaos, aquí lo tengo todo desactivado. Todo desactivado. Entonces, esto nos puede ayudar también a gestionar un poco mejor lo que son nuestros visores. Imaginaos que tenemos una gran ciudad modelada y una vez que ya hemos hecho la iluminación, imaginaos que tenemos un montón de farolas, bueno, pues podríamos dejar o querer dejar de ver lo que son nuestras luces para que no nos molesten. Y esto podría ser una manera de hacerlo de manera también directamente lo que son en nuestros visores o en un visor concreto. ¿Qué otro problema me he encontrado? Bueno, pues muchas veces me he encontrado con el siguiente inconveniente. De repente vamos a coger un objeto para moverlo y resulta que no tenemos activo el Axis, ¿vale? Por lo que sea, hay una tecla rápida que esto lo desactiva e intentamos mover el objeto y resulta que no tenemos el eje de coordenadas. Vale, bueno, pues aquí podemos venir y volver a activarlo. Vale, así que si hay algo que debería estar apareciendo en vuestros visores y no lo encontráis, bueno, os recomiendo que os vengáis aquí y que le echéis un ojo a ver si está, por lo que sea, desactivado. Vale, como veis, es absolutamente todo. Cámaras, fijaos, si yo me vengo aquí atrás, ¿vale? Puede que tengamos un montón de cámaras y ya nos estén molestando para trabajar. Bueno, pues aquí podemos decir, oye, quítame las cámaras de la vista porque me están molestando, ¿no? Para el tema del trabajo. Y como eso, todo lo demás, ¿vale? Deformadores, subdivisión de superficie, generadores, que ya hemos visto que son spline, polígonos, partículas, entornos, incluso el HUD, ¿vale? Si queremos quitarlo, porque a lo mejor tenemos un montón de elementos y nos están molestando en un momento determinado, bueno, pues ahí podríamos volver y venir y desactivarlo de este visor. ¿Vale? Aquí en este panel nosotros podemos definir o decidir cómo repartimos lo que son estas vistas. A ver, yo recomiendo que, bueno, tenéis que adaptar un poco a vuestra forma de trabajo, pero esta forma de trabajo funciona bastante bien, ¿vale? Tener una perspectiva, una vista superior, frontal y lateral, que son clásicas de dibujo técnico, y de esta manera se trabaja bastante cómoda. Por los motivos que sean, podríais querer o necesitar, bueno, hacer un cambio y decir, no, es que quiero en realidad dos vistas, una a la izquierda y otra a la derecha. Bueno, pues simplemente viniendo aquí podemos hacer cambios en cómo queremos que se vea nuestra vista, ¿vale? Normalmente las 4 vistas funcionan bastante bien, ¿vale? Y el ProRender de momento no vamos a entrar en detalle, veremos más adelante si lo utilizamos, pero de momento, bueno, vamos a necesitar una tarjeta gráfica potente para poder moverlo y no vamos a entrar en este inicio de lo que es este módulo a profundizar en ProRender. Tenemos aquí una opción, ¿vale? De estándar físico, tenemos render estándar, render físico, tenemos el hardware OpenGL, que esto nos hace un render súper rápido en OpenGL, y también tenemos la opción ahora de ProRender dentro de Cinema 4D. ¿Vale? Pero de momento, con lo que hemos explicado hasta aquí, creo que puede servir para esta tercera clase. Bueno, pues hasta aquí llega este tutorial. Espero que hayáis podido aprender algo con nosotros. Nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Muchas gracias y hasta luego. A-Room, Escuela de Nuevas Tecnologías para Mentes Creativas.